Hola, jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, buenos días, jóvenes. Sí, está, y ya se ve lo que estoy proyectando, el texto de Ogata. Si alguien Sí, me puede profe. decir. Ok, gracias. Y bueno, MATLAB, ¿no? Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con la modelación de sistemas en espacio de estados. Y bueno, lo que estamos viendo es cómo se representan en espacio de estados sistemas que son modelados con ecuaciones diferenciales ordinarias de cierto orden, ¿verdad? De cualquier orden, y que pueden tener o no derivadas en la variable de entrada. Entonces recordemos que en general pues tenemos dos tipos de sistemas, ¿verdad? Sistemas con una entrada, una variable de entrada y una variable de salida. Pero también hemos estado viendo en espacios de estados en especial que se pueden representar en general, ¿verdad? Sistemas que tienen múltiples entradas y múltiples salidas. De cualquier manera, ¿verdad? Una base para generar modelos matemáticos de sistemas es usar ecuaciones diferenciales ordinarias de cualquier orden. Entonces, lo que estamos viendo, lo que vamos a ver es, ¿verdad?, cómo en espacio de estado se representan estas ecuaciones o se transforman, ¿verdad?, estas ecuaciones para usar esta representación matricial y vectorial. Entonces, este es un segundo ejemplo que vamos a ver, en donde no hay todavía derivadas en la variable de entrada, ¿no? En el caso de un sistema que tiene una entrada y una salida, pues, ¿no? Y eso, bueno, y lo siguiente que vamos a estudiar, que es el caso más complicado, pues es donde sí hay derivadas, ¿no? En la variable de entrada. En el caso de la representación de modelos de sistemas mediante funciones de transferencia, pues es muy fácil, ¿no? Es muy fácil manejar ambas situaciones, es decir, cuando hay derivadas en la variable de entrada o cuando no hay. ¿Por qué? Pues porque aplicamos transformada de Laplace, ¿no? Y en general, si hay derivadas en la variable de entrada, pues simplemente vamos a tener un polinomio en el numerador de cierto grado, ¿no? De grado m. Y en el denominador un polinomio de grado n. Y listo, pero no hay ningún cambio en cuanto a cómo manejar, ¿verdad? Cómo representar mediante funciones de transferencia sistemas que tienen cuyos modelos, ¿verdad?, tienen derivadas o no, ¿verdad?, en la variable de entrada. En el caso de espacio de estados, pues sí, van a ver ustedes cómo cambia, y de hecho es un poquito más complejo, ¿verdad?, representar sistemas que tienen derivadas en la variable de entrada.
Bueno, entonces este segundo ejemplo es un sistema mecánico, ¿verdad? Un poquito más interesante, más complejo que el que vimos, ¿no? Que el primero que vimos, que este, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene dos masas, ¿no? Dos resortes, un amortiguador. Pero bueno, pues igual queremos conocer, ¿verdad? Su comportamiento dinámico, ¿no? Entonces, el ejemplo 5.5, pues dice, considera el sistema mecánico mostrado en la figura 5.11, este sistema, ¿no? El sistema masa resorte amortiguador. El sistema está en reposo para todo tiempo menor que cero, ¿no? Pero en el tiempo cero, en el tiempo T0, se aplica una fuerza, ¿verdad? Una fuerza escalón de magnitud alfa newton, ¿no? Se aplica a la masa M2, entonces mencionado se está jalando, ¿verdad? Esa masa, ese carrito, ¿no? Entonces podemos calcular la fuerza, ¿verdad? Sería alfa, alfa veces U, ¿no? Donde U es una entrada a escalón unitario, ¿no? De un newton. Y entonces queremos conocer los desplazamientos, ¿verdad? Z1 y Z2, que se miden a partir de las posiciones de equilibrio de estas dos masas, ¿no? Antes de que la fuerza se aplique, ¿no? Entonces, derivar la representación en espacio de estados de este sistema, suponiendo los valores de las masas, el valor del coeficiente del amortiguador y los coeficientes K1 y K2 de los resortes, ¿no? Ahí están, con sus unidades, alfa vale 10, por lo tanto vamos a tener que aplicar una entrada escalón de magnitud 10, no de magnitud 1. Entonces queremos conocer, ¿verdad?, el comportamiento en el tiempo, ¿verdad?, el comportamiento transitorio o la respuesta transitoria de este sistema. Es decir, conocer los dos desplazamientos Z1 y Z2 con función del tiempo, y incluso podemos, sería una variable de salida, ¿no? La diferencia entre esos dos desplazamientos, ¿no? Y también obtener qué pasa con esos desplazamientos cuando el tiempo es muy grande, ¿verdad? Cuando el tiempo tiende a infinito. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton para cada una de estas masas, ¿verdad? Hacemos un balance de fuerzas, o tenemos que hacer un balance de fuerzas, y pues vamos a escribir una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden para cada masa, ¿verdad? Entonces tenemos M1 por segunda derivada de Z1, o sea, del desplazamiento, ¿verdad? Es decir, la aceleración, ¿verdad? Igual a, ¿qué es esto? Pues el balance de fuerzas, ¿verdad? Que están actuando sobre esta masa, ¿no? Entonces, que son 3, ¿verdad? Entonces, por eso, la primera, pues es muy fácil, ¿verdad? Ver, ¿verdad?, que es el efecto de este resorte. Entonces, si este carrito se mueve hacia la derecha, ¿no? Entonces, este resorte, pues, actúa en sentido contrario, ¿verdad? Lo jala, pues, ¿no? Y entonces, por eso tiene signo negativo. En general, hemos visto, ¿no? Esto que este balance siempre supone, ¿verdad? Estos signos negativos, ¿no? Entonces, K1 por Z1 es el efecto de este resorte. Luego, menos, ¿verdad? K2 es el efecto de el resorte, que en este caso, si se jala, ¿verdad? Este sistema hacia la derecha, bueno, pues igual, ¿verdad? Pone resistencia, ¿no? En sentido contrario, ¿no? Al desplazamiento de M1. Entonces, por eso igual tiene signo negativo, K2, ¿no? Y la diferencia, ¿por qué? Pues porque aquí se tiene que considerar la interacción, ¿verdad?, entre las dos masas, ¿no? Entonces, eso también ya lo hemos visto, ¿no? O lo vimos al inicio. Entonces, Z1, pues, Z1 menos Z2, la diferencia entre los desplazamientos. Y el efecto, la tercera fuerza, ¿verdad?, que está actuando sobre M1, pues es el amortiguador, ¿no? Que igual, con signo negativo, ¿verdad?, lo modelamos, y la diferencia, pero ahora de las primeras derivadas, ¿no? O sea, velocidades, ¿no? Es lo que estamos representando, de Z1 y Z2, ¿no? Entonces, esa es la primera ecuación. Y bueno, pues lo mismo, ¿verdad?, vamos a hacer para el caso de la otra masa,
vean ustedes, entonces, M2 por segunda derivada de Z2 es igual a, pues vemos cuáles son las fuerzas, ¿no?, que están actuando aquí. Es claro que estos dos elementos, ¿no?, el amortiguador y el resorte, pues están ejerciendo una fuerza en sentido contrario, ¿verdad?, al desplazamiento. En cambio, esta fuerza, pues tiene el sentido del desplazamiento. Por eso este término, ¿no?, alfa por U se está sumando, en cambio estos se están restando, ¿no? Y bueno, lo otro es similar a lo que ya dijimos, ¿verdad? K2, el coeficiente, ¿no?, de este resorte y la diferencia, pero ahora vean la diferencia como aparece, Z2 menos Z1. O sea, primero se considera el desplazamiento, ¿verdad?, para el cual estamos haciendo, el desplazamiento de la masa para la cual estamos haciendo el balance, ¿no?, de fuerzas. Okay. Y lo mismo aquí, ¿verdad? Entonces, menos B, ¿no? Y Z2 menos Z1, primeras derivadas, ¿no? Porque ya vimos que el efecto del amortiguador se modela, o la fuerza, ¿verdad?, que ejerce ese amortiguador se modela con la primera derivada, ¿no?, de los desplazamientos, ¿no? Entonces, listo, pues, ¿no? Eso es lo que se tiene que tener, ¿no? O de ahí se parte, pues, ¿no? Este es un paso, pues, ¿no?, de la generación del modelo matemático como ecuación diferencial, ¿verdad?, ordinaria de segundo orden en este caso. Y bueno, son dos porque tenemos dos subsistemas, ¿no?, mecánicos conformando o formando un sistema mecánico, ¿no?, formado por los elementos que estamos viendo, dos masas, dos resortes y un amortiguador. ¿Okay? Entonces, ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Entonces, ahora, esto es lo que estamos estudiando, ¿verdad? ¿Cómo transformar este par de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden? Eso significa, eso quiere decir la representación en espacio de estados. Tener un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Eso está al inicio del capítulo, ¿no? Nada más para que se acuerden. Eso es lo que vimos, ¿no? Al inicio. Esto, ¿verdad? Esta es la representación en espacio de estados. Entonces tenemos un conjunto de n ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, lineales, por cierto, ¿verdad? Y con coeficientes constantes, en donde aparecen, o pueden aparecer, ¿verdad?, R variables de entrada, ¿sí? En su sistema con múltiples entradas, y también aquí vemos, ¿no?, el conjunto de ecuaciones, de M ecuaciones algebraicas que definen las variables de salida, ¿no? Entonces tenemos M variables de salida, entonces es un sistema con múltiples salidas, entonces es un sistema MIMO. Acuérdense de eso, ¿no? Tienen que aprender eso de qué significa SISO, ¿no? Del inglés, single input, single output, y luego MIMO, ¿verdad? De múltiple input, múltiple output, ¿no? Múltiples entradas, múltiples salidas. En el otro, una sola entrada, una sola salida. Ok. Entonces, de esto estamos hablando, pues, ¿no? Queremos transformar ese par de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden a un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden. Y además usar la representación de vectores y matrices. Ok, a ver qué dice este comentario. En ausencia de alguna fuerza de forzamiento, o sea, de alguna entrada, como U, las condiciones iniciales de cualquier sistema determinan su respuesta. Eso es lo que vimos la vez pasada con la función initial, ¿no? Que simulamos el comportamiento de un sistema donde no había una variable de entrada. Las condiciones iniciales de este sistema, pues es claro, son el valor del desplazamiento, ¿no?, de la masa 1 en el tiempo 0, su velocidad, o la primera derivada, pues, de ese desplazamiento en el tiempo 0 también, y lo mismo para el desplazamiento 2. Entonces, dice, la elección dice el desplazamiento 1, velocidad 1, ¿no?,
desplazamiento 2 y velocidad de la masa 2, pues, ¿no? Como variables de estado del sistema, ¿verdad? O se eligen, pues, esas variables como variables de estado, ¿no? Del sistema. Entonces, vean, tenemos que introducir las variables de estado x1 hasta xn que sean necesarias, ¿verdad? Como aquí tenemos un par de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, pues es claro que necesitamos 4 variables de estado, como está en esta lista. Vean, x1, decimos, x1 es el desplazamiento de la masa 1, o sea, z1. x2 es la velocidad, ¿no? Entonces, es decir, es la primera derivada de z1, ¿no? Tercera variable de estado, x3 es el segundo desplazamiento, ¿no? Es z2, ¿no? Y x4, pues es la primera derivada de z2, ¿no? ¿Ok? Entonces, estas son nuestras variables que van a aparecer ahora en nuestro modelo matemático, en donde van a aparecer solo esas variables y sus primeras derivadas, ¿no? Ya no van a aparecer, o no deben aparecer derivadas de alto orden, ¿no? De segundo orden o más, ¿no? Digo, en otro problema, pues, en general. Sino que solo deben aparecer x1, x2, x3, x4 y sus primeras derivadas, ¿sale? Entonces, la ecuación 513, esta, la primera ecuación diferencial de segundo orden, la podemos reescribir así. ¿Por qué? Vean, si derivo x2, ¿no? Entonces, pues tengo primera derivada, pues de x2, y eso sería igual a segunda derivada de z1, la cual tengo aquí, ¿no? Está en 513. Entonces puedo despejar esta variable, pues, ¿no? Entonces, m1 va a estar dividiendo a todo, como está aquí, ¿verdad? Y entonces vamos a ver cómo obtengo estos términos. El primero es fácil, ¿verdad? Tengo menos K1 entre M1. Y luego Z1, pero Z1 es X1, ¿no? Por lo tanto, aquí está este término que acabo de decir. Dije que menos K1, está, y luego entre M1 por X1, ¿no? Que es Z1, ¿no? No debe aparecer ya Z1 ni Z2 ni sus primeras derivadas. Solo deben aparecer X1, X2, X3, X4 y sus primeras derivadas. Entonces, eso está factorizado, pues, ¿no? Porque ahorita van a ver, va a salir otro término donde aparece también Z1 y la sustituimos por X1. Entonces, este término, ¿cómo quedaría? Sería menos K2 entre M1. Y luego, vean, Z1, ¿no? Pero Z1 es X1. Por lo tanto, entonces, este es el otro término. Este menos está multiplicando ambos, pues, ¿no? Entonces aquí tengo también menos K2 entre M1, que es este primer término que obtenemos, ¿no? Aquí. Al multiplicar K2 por esa diferencia, ¿no? ¿Vale? Entonces, este término ya vimos de dónde sale. El siguiente sería menos K2 por menos Z2. Por lo tanto, se hace positivo, ¿no? Y tendría K2 entre M1. Aquí está, ¿no? K2 entre M1. Y luego Z2, ¿quién es? X3. Pues vean, ¿no? Ya tengo este término también, ¿no? Luego, pues el siguiente, ¿verdad? Entonces, menos B entre M1 por primera derivada de Z1, pero primera derivada de Z1 es X2. Por lo tanto, aquí está el término, vean, menos B entre M1 por X2. ¿Vale? Finalmente, es menos por menos más, ¿no? Luego, B entre M1 y primera derivada de Z2. Pero esta primera derivada de Z2 es X4. Este es el término. Listo, ¿no? Entonces, y lo mismo, ¿verdad? Va a pasar, bueno, listo para esta ecuación. Entonces, vean cómo ya tenemos, pues, la primera derivada de X2.
la primera derivada de x1, pues la obtenemos bien fácil. Derivo esta, ¿no? Primera derivada de x1, pues sería igual a primera derivada de z1, pero primera derivada de z1 es x2. Por lo tanto, la primera ecuación, ¿verdad? Diferencial ordinaria, primer orden, ¿no? Para x1, pues es esta. Primera derivada de x1 es igual a x2, punto. ¿No? Esa es la segunda. Vamos por la tercera. Aquí está, de hecho, ¿no? Pero, ¿cómo se obtiene? Pues derivo, ¿no? Calculo la primera derivada de x3. Sería igual a primera derivada de z2, pero veo que aquí es 4, x4. Por lo tanto, puedo escribir esto, ¿verdad? Acuérdense, una idea central es sustituir, reemplazar, ¿verdad? Todas estas variables que aparecen originalmente y sus derivadas por el nuevo vector de estados, ¿verdad? x1, x2, x3 hasta xn, ¿no? En este caso, 4. ¿No? Ok, entonces ya tengo esta ecuación también. Entonces nos falta la última, ¿no? Entonces, primera derivada de x4 es igual a, derivo también esto, entonces segunda derivada de z2. Y hacemos lo mismo. Aquí está, que hicimos con 5.13, ¿no? Ahora con 5.14. Entonces despejamos, pues, segunda derivada de z2, que vimos que es igual a primera derivada de x4, ¿no? Y entonces, pues, igualito, ¿no? Como hicimos hace un momento. Lo voy a hacer para que no se les olvide, ¿sale? Entonces sería, menos K2 entre M2, ¿verdad? Es el coeficiente, y luego por Z2, pero Z2 es X3. Entonces obtengo este término primero, ¿no? Menos K2 entre M2 por X3, ¿ok? Luego, menos por menos más sería K2 entre M2 por Z1, pero Z1 es X1. Entonces, K2 entre M2, vean, ¿no? Por X1, ¿no? Y así. El siguiente, ¿verdad? Sería menos B entre M2 por primera derivada de Z2, pero primera derivada de Z2 es X4. Entonces tendría menos B entre M2 por X4. Aquí está, ¿no? Luego, menos por menos más. Entonces, B entre M2 por primera derivada de Z1, pero ese es X2. Bueno, pues es el término bueno, este es este término, ¿no? ¿Sí? Y finalmente, sería alfa entre M2, ¿no? Por U, ¿no? Aquí está. O bueno, puede ser escrito esto como 1 entre M2 por alfa U, ¿no? Listo. Entonces, ya tengo estas cuatro ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Me falta definir, ¿verdad? Variables de salida. Bueno, pues eso, recuerden que he mencionado, ¿no? Que eso es bastante, bueno, así como arbitrario, porque nosotros decidimos, ¿verdad? Quiénes son las variables que se pueden medir. Entonces, en este caso, pues resulta, vamos, porque tenemos este sistema mecánico, resulta fácil ver que los desplazamientos son más fáciles de medir que las velocidades, ¿no? Entonces, por eso dice aquí, ¿verdad? Y1 es igual a Z1, Y2 es igual a Z2, o sea, los desplazamientos, ¿no? Pero Z1 ya dijimos ¿verdad? Que es igual a X1, por lo tanto, aquí tendría que ser, o podemos escribir esta ecuación también, ¿verdad? Como Y1 igual a X1, y Y2 igual a Z2, pero Z2 es X3, por lo tanto, Y2 sería igual a X3, ¿no? ¿Qué nos falta? Nada más, pues escribir, ¿verdad? Estas cuatro ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden en forma matricial, ¿no? Y para que ya esté nuestro sistema, nuestro modelo, el modelo de este sistema en espacio de estados. Y lo mismo con estas dos ecuaciones para las salidas. Pues aquí está, ¿no? Entonces, usando vectores, ¿no? Acuérdense, definimos un vector columna para las primeras derivadas, luego la matriz A, que iba a decir sobre su dimensión. ¿De qué dimensión es esta matriz?
vemos 4 renglones, ¿verdad? Y 4 columnas. Entonces, es una matriz cuadrada, ¿no? 4 por 4, ¿verdad? Luego, este es el vector de las variables de estado, ¿no? Es un vector que tiene 4 elementos, ¿no? X1, X2, X3, X4, ¿no? El vector columna para la única variable de entrada. Si tuviéramos más variables de entrada, entonces va a aparecer otra columna y así, ¿no? Una columna para cada variable de entrada. Y aquí están las ecuaciones, las dos ecuaciones para las dos variables de salida, ¿verdad? Entonces solo vamos a verificar, o tenemos que verificar, ¿verdad? Convencernos de que esta representación matricial, pues es exactamente lo mismo que tenemos aquí, ¿verdad? Como este conjunto de ecuaciones diferenciales y luego para las salidas, esta representación matricial, pues es equivalente a estas dos ecuaciones, ¿no? Algebraicas. Entonces, si multiplicamos, ¿verdad? Para obtener aquí la primera derivada de x1, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar el renglón, ¿verdad? De la matriz A por este vector columna, sumarle 0, ¿no? Entonces, vean, sería 0 por x1, 1 por x2, 0 por x3, 0 por x4, más 0, pues me queda x2 nada más, que es exactamente esta ecuación, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces, se fijan, aquí el punto importante, ¿verdad? Recordar es que los coeficientes, ¿verdad? Que tienen aquí en estas ecuaciones, cada una de las variables de estado, x1, x2, x3, x4, pues van a ser los elementos que van a estar en los renglones correspondientes de la matriz A, ¿no? Entonces, vean, este es el coeficiente que tenía aquí, x1, ¿no? Luego, aquí está el coeficiente que tiene x2, el coeficiente de x3, el coeficiente de x4. Entonces, al multiplicar, ¿verdad? Este renglón por esta columna, pues vamos a obtener exactamente esta ecuación, ¿no? Esta pues, es similar a la primera. Entonces, vean, puros ceros, solo en la última columna tiene 1 para obtener precisamente la derivada de x3 igual a x4. Y la última, bueno, pues simplemente es la que tiene este término donde aparece la variable de entrada, u, ¿no? Y bueno, pues la ecuación para las salidas, pues es muy fácil, es más fácil. Entonces acuérdense, aquí en primera sería y1 igual a x1, y2 es igual a x3, ¿sale? Entonces, en forma matricial, bueno, otra vez definimos el vector, en este caso dos salidas, ¿no? El vector de las variables de estado siempre es igual al número de variables de estado, o contiene la cantidad de elementos igual al número de variables de estado. Entonces, tiene que ser así. Y entonces lo que tenemos que buscar es la matriz, ¿verdad? C que nos permita obtener pues las ecuaciones, estas dos ecuaciones, ¿no? Entonces es claro que si pongo un 1 en el primer renglón, ¿verdad? En el primer renglón y primer columna tiene un 1, pues entonces al hacer este producto, ¿no? Por este vector columna, pues obtengo que y1 es igual a x1. Esto es 0. Y tengo que poner un 1 en la tercera columna, ¿verdad? De la matriz C para poder obtener que y2 es igual a x3. Punto. ¿Vale? Entonces, estas dos ecuaciones, pues, ¿verdad? 5.15 y 5.16 representan nuestro sistema en la forma de espacio de estados. Y para simular, pues, ya este sistema, para obtener su comportamiento transitorio en estado estacionario, pues tengo que, o podemos usar, ¿verdad? Ya habíamos visto, ¿verdad? Podemos aplicar diferentes funciones o LSIM, ¿no? Para simularlo. Pero en este caso nos pidieron, ¿verdad? Una señal escalón de magnitud alfa, ¿no? Alfa, o sea, de magnitud 10. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar. Entonces, vamos a ver cómo se simula, ¿verdad? Este sistema. Entonces, sustituyendo, ¿no? En estas, en la ecuación 5.15, básicamente, ¿no? Los valores de los parámetros, valores de las masas, de los coeficientes de resorte y amortiguador, pues tenemos ahora sí, ¿verdad? Ya numéricamente, ¿no? ¿A qué es igual cada matriz? ¿No? Y aquí está. Es la matriz A, la matriz B, la matriz C y D, ¿verdad? Y listo, entonces con eso ya podemos, ahora sí, simular, ¿verdad? Afortunadamente, aquí en el texto, ¿verdad? De OGATA vienen los códigos. Esto ustedes lo podrían teclear sin problema, ¿no? Bueno, o estamos viendo para que tengan esas bases, ¿no? Después leer cuando se requiera, ¿verdad?
el texto tienen dudas, en fin, y poder interpretar y ejecutar este código en MATLAB, ¿no? Entonces ya lo tengo yo, lo subí, se llama example, ¿no? De ejemplo 55, si es el 55, sí, bueno, le puse 55 por esto, pero o por el número de ejemplo, ¿no? A ver, sí, 55, entonces ejemplo 55, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que necesitamos, pues necesitamos estas matrices, ¿no? Que ahora vean, pues, ¿no? Ya no es una matriz de 2 por 2, es una matriz, dijimos, de 4 por 4, ¿verdad? Ok, entonces, voy a mostrarles el programita, ¿no? Entonces, limpiamos ese clear, limpia el espacio de trabajo de MATLAB, close all, cierra todas las ventanas que tengamos, gráficas, ¿no? Que hayamos generado antes, y luego definimos un vector tiempo, ¿no? Voy a ejecutarlo hasta ahí para que vean, ¿no? Entonces, esto nada más es un vector tiempo que empieza siempre en cero, ¿no? Con un incremento y hasta un tiempo final, que en este caso, pues, es 200 segundos, ¿verdad? Ok. Se tarda. Bueno, luego viene la definición de las matrices, ¿no? Estas matrices, ¿no? Entonces, ahí está A, en paréntesis cuadrados, aquí sí, a fuerza, ¿verdad? Hay que usar esos paréntesis cuadrados. Y luego, pues vamos teclando cada uno de los renglones, ¿no? Entonces, el primer renglón tiene elementos 0, 1, 0 y 0, ¿no? Entonces, acuérdense con espacio, ¿no? 0, espacio 1, espacio 0, espacio 0, ¿no? Punto y coma para teclear el siguiente renglón. Entonces, vean, ahí ya tengo el tiempo de simulación. También puedo decirle a MATLAB size, ¿no? De tamaño, ¿no? Size. Y vean, es un vector que tiene un renglón y 20.001 columnas, ¿verdad? Ok. Voy a teclear el segundo renglón de la matriz A. Entonces, menos 9, menos 2, espacio, acuérdense, 6 y 2, ¿no? Ok. Punto y coma para teclear el siguiente renglón. También podemos, digo, si no quieren definir la matriz en un solo renglón, también podrían hacer esto, ¿no? Da lo mismo. Pero no se les olvide, al final, ¿verdad? Del renglón, teclear punto y coma, ¿no? Este punto y coma tiene que existir también ¿no? Este también. Y en el último renglón ya no es necesario teclear punto y coma, ¿no? Porque ya estás cerrando la matriz. Tercero, 3 ceros y un 1, aquí está. Y finalmente, 3, 1, menos 3 y menos 1, ¿no? Ahí están, con los espacios, eso sí, no se les olvide. Entonces, tecleamos la matriz A y ahí está, ¿verdad? Entonces MATLAB me debe responder algo así, ¿no? Si es que no hay error. Si hay error, pues nos lo marca también, ¿no? La matriz B, que en este caso pues no es matriz, es un vector columna, ¿verdad? Esto es importante. Aquí está indicado un vector columna, entonces, ¿cómo se teclea esto? Pues 0, punto y coma, 0, punto y coma, 0, punto y coma, 0.5. Así como está aquí. B, y ahí está, ¿verdad? Vean, es un vector columna. Con el punto y coma, entonces, estamos forzando renglones, ¿no? Agregando renglones, ¿no? Luego la matriz C, que es esta, ¿verdad? Ya vimos por qué. Y bueno, pues esa sería así, matriz, ¿no? Abro la matriz con paréntesis cuadrado, luego 1, 0, 0, 0, punto y coma, ¿no? 0, 0, 1, 0, ¿no? Y listo. Y D, pues, es 0, ¿no? Tiene puros ceros. Listo. El tamaño de tiene que ser consistente con el tamaño de C. Entonces, si aquí tenemos, o sea, le digo a MATLAB, ¿cuántos renglones y columnas tiene la matriz C? Dice que 2 dos renglones y 4 columnas. Entonces, D, les digo, tiene que ser consistente con
aunque tenga ceros, pero tiene que ser consistente su dimensión con la matriz C, con el número de renglones. Entonces, ¿se fijan? Son iguales, ¿verdad? 2 y 2. 2 renglones y 2 renglones. Si no, pues la operación que está indicada ahí, ¿verdad? Esta suma, pues no se va a poder llevar a cabo, ¿no? Esta, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Ok. ¿Qué sigue? Bueno, pues ya tenemos las 4 matrices. Tenemos que generar la variable especial cis, ¿verdad? La representación de nuestro sistema en espacio de estados con la función SS, la cual, recuerden, state space, ¿no? Eso significa SS, y luego los argumentos o las entradas son las matrices, ¿verdad? A, B, C, D. Y bueno, lo único que van a ver ustedes es que MATLAB pues, almacenó, ¿verdad? Almacenó esas matrices que nosotros indicamos y las renombra, ¿no? Entonces crea una estructura, pues, especial para almacenar estos. Un objeto, vamos, especial para almacenar estas matrices, ¿verdad? Y bueno, nos dice que se ha creado un modelo en espacio de estados en tiempo continuo. Es lo mismo que vimos en el caso de funciones de transferencia, ¿verdad? Decía, continuous time transfer function, ¿no? ¿Por qué? Porque también se pueden representar modelos en espacio de estados y también mediante funciones de transferencia en tiempo discreto, que eso no lo vamos a ver, ¿no? En este curso. Ok. Y bueno, pues ya, ¿no? Podemos, hay un punto aquí importante. En este punto 5, ¿cómo surgió ese valor? Bueno, todos estos, ¿verdad? Todos estos valores, dijimos, surgieron porque sustituimos, ¿no? El valor o los valores de los parámetros, ¿no? M1, M2, K1, K2 y B. Pero aquí tenemos alfa. Alfa vale 10, ¿no? Aquí en el problema está especificado, ¿no? Alfa vale 10. Y entonces 10 entre M2, que es, ¿dónde está? 20. Entonces, por eso resulta, ¿verdad? Punto 5. O sea, comento esto porque una vez que ya tenemos nuestro sistema en espacio de estados, vean, aquí solo se aplica, ¿verdad? Una entrada escalón unitaria. Pero había comentado que al inicio, ¿verdad? Que la entrada era de magnitud 10, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es entonces que ya ya se calculó, pues, ¿no? Ya se tomó en cuenta esa magnitud al definir este valor, ¿verdad? De la matriz B, en la matriz B. Entonces, U, pues sí, ya puede ser, esta U, pues ya puede ser una entrada escalón unitario, ¿vale? Cuidado con eso, ¿no? Entonces debemos de ver por qué los valores, ¿verdad? Que aparecen en las matrices, pues son los que estamos viendo ahí, ¿no? Entonces ese punto 5, pues, es el resultado de dividir, ¿verdad? Alfa, que vale 10, entre 20, que es el valor de la masa 2, ¿no? Entonces ya, esto es correcto, pues, usar así la función escalón, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Pues no, ya almacenamos, o se almacena, ¿verdad? En una matriz Y, lo voy a hacer. Para que vean ustedes que es Y y T, pues es el vector tiempo, ¿verdad? Pero Y es una matriz, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué 2? ¿Por qué son 2 columnas? Porque tenemos nosotros especificamos 2 variables de salida, ¿no? En este problema, estas 2. Entonces no debe haber más. O sea, Y es correcto que sean nada más 2 variables de salida, 2 columnas, ¿no? Y bueno, el número de renglones, pues eso está dado por el tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan? Inicialmente vimos que el tiempo era un vector que tenía 20.001, aquí está, ¿no? 20.001 columnas. Aquí ya, dado que es
tiempo que está generándose al aplicar la función step, entonces ya no es vector renglón, sino es vector columna, ¿no? Ven cómo ya cambió pues la dimensión de t, ¿no? Ahora son 20.000 renglones y una columna para que sea consistente con igual la magnitud o la dimensión de la matriz Y, ¿no? Igual número de renglones y bueno, 2 columnas, ¿ya? Ok. Y bueno, pues esto nada más para escribir explícitamente, ¿no? ¿Quién es Y1? Pues es la primera columna, ¿no? La primera columna de Y. Entonces es una manera nada más de efectuar este producto entre dos vectores, ¿no? Entonces este vector, renglón, ¿no? Que tiene un 1, y luego 0, ¿verdad? Y la transpuesta de Y me permite recuperar o almacenar en Y1 la primera columna. También pudimos haber dicho así, Y1 es igual a la primera columna de Y, así. Es exactamente lo mismo. Es más, si quieren, puedo almacenarlo en otra. Lo voy a llamar Y11 y luego les voy a mostrar que es exactamente lo mismo que esta Y1. Ahí está. Entonces le pregunto a MATLAB, Y1 es igual, ¿no? A Y11 y debe decir que sí para las... Uy. ¿Qué pasó? Oh. A ver. 6, Y1. Sí, eso es lo que pasó. Al efectuar este producto vectorial, ¿verdad? Y1 es un vector renglón. Y lo que yo escribí aquí, ¿verdad? Que Y11 es igual a la primera columna de Y, ¿verdad? Pues es un vector columna. Entonces, lo único que está mal en esta pregunta que le hice a MATLAB es dime si la transpuesta, ¿verdad? De Y1 es igual a la transpuesta de Y11. Y dice que sí, debe decir que sí. Entonces, otra manera de cómo a mí a lo mejor queda más claro, ¿verdad? Que una vez que tengo esta matriz Y aquí, le digo, la primera columna pues es la primera variable de salida, la segunda columna es la segunda variable de salida y punto, ¿verdad? Pero bueno, sigamos este código, ¿no? De Ogata, ¿no? Entonces, listo, ¿no? Y2 es la segunda salida y listo. Entonces, lo que sigue, pues, es graficar, ¿no? Aquí renombran otra vez a Z1, el desplazamiento 1 es igual a la salida 1, ¿no? Y se grafica en una subgráfica, ¿no? En un subplot, ¿no? La ventana se divide en 3 renglones, ¿no? Por eso dice 3, 1, 1, 3 renglones, una columna y la primera gráfica, ¿no? Y bueno, lo voy a hacer con plot, ¿no? Eso no tiene mayor problema. Plot, variable independiente t, variable dependiente z1 o el primer desplazamiento, ¿verdad? Entonces voy a ir generando gráfica por gráfica, ¿no? Espero que no se hayan confundido con esto que dije. Para mí, les digo, es más claro recordar que Y es una matriz y en cada columna contiene cada salida. Entonces, si estamos usando 2 variables de salida, pues en la primera columna es la primera variable de salida, en la segunda columna, la segunda variable de salida y así, ¿verdad? Pero este producto vectorial es exactamente lo mismo, solo que, bueno, ya vieron, cambia, que en este caso Y1 es un vector renglón, ¿verdad? En vez de un vector columna, eso es todo. Entonces, la primera gráfica, ahí está, ¿no? Ok, ¿qué sigue? Dice grid. ¿Qué hace ese grid? Es una malla, ¿no? Ahí está. Luego, el título dice respuesta, ¿no? Z1 contra el tiempo es lo que queríamos, ver el comportamiento en el tiempo del desplazamiento. 1, el desplazamiento de la masa 1. Y bueno, pues igual vamos a graficar también el desplazamiento 2 contra el tiempo y la diferencia, ¿no? De desplazamientos.
Entonces, si ejecuto esas dos líneas, pues va a aparecer estos títulos acá arriba, ¿verdad? Entonces hemos generado por lo pronto la salida 1, el desplazamiento 1, ¿verdad? Y luego, pues lo mismo aquí está, ¿verdad? Z2, en el subplot, otra vez, 3 renglones, una columna, gráfica 2, ¿verdad? El mallado y hasta su etiqueta, ¿no? Entonces, ya debe estar una segunda gráfica, ¿verdad? Y así. Entonces, en la tercera subgráfica, ¿no? 3 renglones, una columna, gráfica 3. Y vean, plot t, variable independiente, y luego queremos la diferencia, ¿verdad?, entre los desplazamientos. Pues aquí está, z1 menos z2, nada más, ¿no? Plot, y luego el grid, ¿no? La malla. Y sus etiquetas, ¿no? Y listo. ¿No? Y ahí está, ¿no? Esto es lo que queríamos, ¿no? Respuesta entonces de Z1 contra T, o sea, aquí está, ¿no? Es las salidas, es el desplazamiento 1 en el tiempo, y esto es lo que predice nuestro modelo, ¿verdad? Que un sistema, por cierto, este es un sistema de segundo orden, ¿verdad? O este es el comportamiento de un sistema de segundo orden subamortiguado, ¿verdad? Porque hay aquí oscilación, y luego, después de cierto tiempo, ya no cambia el valor, ¿verdad?, de la variable de salida, ¿no? Z2 contra el tiempo, o como función del tiempo también, ¿no? Y es un comportamiento similar, ¿verdad? De un sistema, ya sabemos eso ahora, ¿verdad?, de un sistema de segundo orden subamortiguado. Y vean la diferencia, pues igual, ¿verdad? Es una función que oscila al inicio, ¿no? Y después se va haciendo más suave esta oscilación hasta que ya no cambia, ¿no? Podemos cambiar cosas aquí, sí. Eso es lo interesante y lo bonito, ¿verdad?, de la simulación. Podemos cambiar el tiempo de simulación, si queremos simular más tiempo, ¿no? A ver qué pasa. ¿Cuánto era? 200, ¿verdad? Entonces le voy a cambiar a 400, por ejemplo. Era 200. Le voy a cambiar al doble, ¿no? Pues no pasa nada. Lo único que va a suceder, pues a lo mejor se tarda un poquito más nuestra computadora, pero vean, ahí está, ¿no? Si queremos ver más tiempo. Y convencernos de que efectivamente después de cierto tiempo ya el sistema se estabiliza, ¿no? ¿Qué más podríamos hacer? Cambiar los valores de los parámetros. Vean que esta definición de las matrices la podemos generalizar. Voy a guardar este programa en otro para ilustrar lo que estoy diciendo. 5.5a, voy a llamar. Porque aquí, esto nada más es, ¿cómo decirles? Es un caso especial, pues, ¿no? Es decir, cuando estos valores de estas matrices son constantes, pues. Pero, ¿qué podría yo hacer? Definir los parámetros, así, es decir, definir esta matriz, ¿verdad? A, esta matriz B, bueno, estas no cambiarían, pero sí A y B, definirlo en términos de los parámetros, ¿no? M1, M2, K1, K2 y alfa. Vamos a hacerlo, muy rápido lo podemos hacer, ¿verdad? Alfa vale 10, M1 vale, ¿dónde está? Acá arriba. Aquí está definido, ¿verdad? M1 vale también 10. O sea, para este caso, pues tendríamos esto, pero les digo, lo bonito o un atractivo, pues, de la modelación y simulación es que podemos simular otros sistemas, ¿no? El comportamiento de otros sistemas. ¿Qué es lo que necesitamos cambiar? Pues simplemente estos valores, ¿verdad? De las masas, de los coeficientes, y ya podemos observar otros comportamientos, ¿no? Entonces, eso es muy bonito, muy interesante. M2 es igual a 20, ¿no? Luego, ¿qué tendríamos? K1, ¿verdad? K1 es igual a 30. K2 es igual a
60, ¿verdad? ¿Qué me falta? B, ¿verdad? El coeficiente del amortiguador, ¿dónde está B? Vale 20, ¿no? ¿Qué más nos falta? U, ¿no? U, y que también aquí está declarado, dice, U es una entrada escalón de un newton, ¿no? Entonces, U pues es igual a 1, ¿no? Y vean entonces qué podemos hacer. Esta matriz A, ¿dónde está? Aquí está, ¿verdad? Vamos a definirla en términos de estos parámetros, ¿no? Entonces, el primer renglón queda igualito, ¿no? No tengo que cambiar nada. Pero el segundo, pues tendría que escribir esta expresión, ¿verdad? Menos, lo voy a hacer, ¿eh? Menos, entre paréntesis, ¿verdad? Para que no haya confusión, K1, más K2, entre M1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí ya vieron qué es lo que estoy haciendo? Menos, luego el siguiente, ¿no? Menos B entre M1. Menos B entre M1. El siguiente, K2 entre M1. ¿No? K2 entre M1 y B entre M1, ¿no? Sí, a ver, nada más para verificar. Sí, no me voy a equivocar. El siguiente renglón, pues no tengo que cambiar nada porque son ceros y un 1 nada más. Entonces no hay ningún valor de un parámetro, pues, ¿no? Pero el cuarto renglón sí. Entonces vean K2 entre M2. ¿Sí vieron? Que con esto, pues, si yo quiero simular, ¿verdad?, el comportamiento de otro sistema, pues simplemente tengo que aquí cambiar, ¿no? Cambio el valor de algún parámetro o de todos estos parámetros, ¿no? De todos estos coeficientes, ¿no? Las masas, ¿verdad? Los coeficientes de los resortes, el coeficiente del amortiguador, ¿no? Incluso podría cambiar este valor, ¿verdad? De alfa, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, repito, ¿no? Entonces, el siguiente B entre M2, ¿no? Entre M2 menos K2 entre M2 y finalmente menos B entre M2, ¿verdad? Acuérdense de los espacios, ¿no? Nada más. Entonces M2 está dividiendo a todo, ¿verdad? Entonces nada más K2, B, menos K2, menos B, ¿no? ¿Listo? Este punto 5 hay que sustituirlo, ¿verdad? Para dejarlo más general. Y sería alfa entre M2. Alfa entre... Listo. ¿No? Y ya. Vamos a ver si no me equivoqué. No me equivoqué. Ahí está, ¿verdad? Aquí le cambio el tiempo. Le dejo 300 ahora. ¿No? Ah, es mucho, 200, ¿no? Ahí está. El 200 que tenía originalmente. Entonces, nada más para mostrar lo que decía. ¿Qué pasa si tenemos un sistema en donde las masas pues no valgan esto, sino que, no sé, sea 5, ¿no? Y esa pues igual, sigue siendo 20, ¿no? Pues vamos a observar, o tenemos que observar otro comportamiento, ¿verdad? Si comparáramos esto con lo anterior, ¿verdad? O si supongamos que esos valores de las masas son los mismos, pero cambian los coeficientes, ¿no? Entonces M1 era 10, pero estos coeficientes, ¿verdad? ¿Qué pasa si cambio, por ejemplo, el coeficiente del
del amortiguador. Ah, vean lo que pasó, ¿no? Que el sistema, entonces, responde más lentamente. ¿Verdad? Aquí todavía no alcanza su estado estacionario. Aquí es donde se ve que debo de ampliar, ¿verdad? El tiempo de simulación para ver completo el comportamiento, ¿no? Entonces se tarda más en estabilizarse. Solo con el cambio que hice, ¿verdad? Si alteramos, bueno, si cambiamos más todavía ese valor de este coeficiente, vamos a ver qué pasa. Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Podemos probarlas. Vean, ¿no? El efecto, ¿verdad? El efecto de estos valores que tienen los coeficientes en este sistema mecánico, pues podemos estudiar, ¿verdad? ¿Qué pasa con ellos, ¿no? ¿Vale? Entonces, de hecho, aquí podríamos decir, si el coeficiente del amortiguador se hace más pequeño, ¿verdad? Entonces el sistema se hace, ¿qué? Más oscilatorio, se hace más subamortiguado, ¿verdad? En fin. Entonces, esto es padre, pues, ¿no? Está muy interesante. Muy bien, pero bueno, tenemos que avanzar. Así es que, ya, hasta ahí dejamos este ejemplo, ¿no? Y vamos a empezar con que es, espero que no les parezca tan complicado. Hay dos métodos, afortunadamente, para representar en espacio de estados sistemas que tienen derivadas en las entradas, ¿no? Entonces, pues pueden elegir a ver cuál les parece más sencillo, ¿no? Bueno, entonces, ¿no? ¿En qué consiste la modelación? Espacio de estado de sistemas que tengan derivadas en sus entradas. Bueno, vamos a ver entonces. Primero, afortunadamente, Ogata plantea aquí un ejemplo para dar la idea, ¿no? Para mostrar cuál es la idea de esta representación de este tipo de sistemas, y luego ya describe con mayor detalle los dos métodos y muestra ejemplos, ¿no? Entonces, tenemos un sistema mecánico, dice, que se muestra en la figura 5.13. Aquí está. Igual, ¿verdad? Es un sistema masa, resorte, amortiguador. Hay una masa solamente, un resorte, un amortiguador, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está mostrada la configuración. Dice, los desplazamientos, aquí está lo interesante, los desplazamientos Y y U, ¿no? Hay dos desplazamientos indicados aquí y aquí. ¿Sale? Dos desplazamientos Y y U. Se miden a partir de sus posiciones de equilibrio respectivas, ¿no? Y bueno, igual, ¿verdad? Que en los otros ejemplos, pues tenemos que aplicar segunda ley de Newton para obtener un modelo dinámico, ¿no? Una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, como es la que estamos viendo aquí. Entonces, nuevamente, ¿verdad? M por, ¿qué? Aceleración, ¿verdad? Es igual a, ¿qué? Pues el balance de fuerza, ¿no? Entonces, esta masa, pues, está siendo, o va a ser jalada, ¿verdad? Por este resorte, y igual aquí, va a tener una resistencia, ¿verdad? Provocada por este amortiguador. Entonces, por eso, otra vez, ¿verdad? Estos signos, ¿no? Negativos. Entonces, esta es la fuerza del resorte, la fuerza del amortiguador, pero, no, como hay dos desplazamientos, este es U, ¿verdad? U es un desplazamiento también, entonces tenemos que considerar esta diferencia, ¿no? Entonces el punto, pues, es que tenemos esta ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, ¿sale? Pero vean qué pasa aquí. U, que es variable de entrada, tiene derivadas. Esta es su primera derivada de Y también, ¿no? Por el efecto del amortiguador, ¿no? Entonces, esta ecuación, ¿no? Una vez que la tenemos, la podemos manipular de diferentes maneras. Entonces, vean, esta ecuación pues es exactamente la misma que esta que está acá abajo, en donde hemos despejado la segunda derivada de Y, ¿no? El desplazamiento Y, ¿no? Entonces, dividiendo todo el lado derecho entre M, ¿no? Y separamos, ¿no? Separamos estos, ¿cómo se llama? Este producto, ¿no? El producto de esta diferencia que estaba indicada arriba, ¿no?
Las variables de estado, ¿no? En este problema, dado que queremos transformar, ¿no?, esta ecuación diferencial de segundo orden en un sistema de ahora de dos ecuaciones, ¿verdad? Porque aquí tenemos esta segunda derivada, ¿no? Entonces, el orden de la ecuación nos da el número de variables de estado que se requieren para transformar esta ecuación de cierto orden en un conjunto de n ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, ¿no? Entonces, en este caso, x1 pues es nuevamente el desplazamiento y x2 es su velocidad o su primera derivada, ¿no? Entonces obtenemos fácil, ¿verdad? Derivamos esta. Entonces, primera derivada de x1 es x2, ¿no?, igual a x2. Y primera derivada de x2 pues es igual a segunda derivada de y. Eso es lo que no deben olvidar, ¿verdad? Y luego podemos sustituir, pues podemos usar primera derivada de x2, ¿verdad?, con todo este lado derecho, en donde tenemos que cambiar y por alguna de la variable de estado. Pues y claramente es x1. Y primera derivada de y, pues estamos diciendo que es x2, ¿no? Entonces vean cómo esta ecuación, o este lado derecho, se transforma en menos k entre m por x1, luego menos b entre m por, ¿quién es primera derivada de y? x2. Y este otro término. Entonces, lo nuevo que tenemos aquí es que aquí hay derivadas de u para u. No hay, en este ejemplo no está u, ¿no? Pero sí su primera derivada, ¿no? Y puede haber en general derivadas de mayor orden, ¿no? Segunda derivada, etcétera, ¿no? Para u. ¿Ok? Entonces, ese es el punto aquí, ¿no? Eso significa esto, ¿no? Sistemas con derivadas en la variable de entrada. Ok, entonces, como aquí indica Ogata, el lado derecho, pues, de esta ecuación, ¿verdad?, se involucra, contiene, ¿verdad?, la derivada de u. Y bueno, aquí argumenta por qué esto no debe suceder. Se note que en las representaciones de espacio de estado de sistemas dinámicos hay una restricción, ¿no? Y que la función de entrada, dice, debe ser o puede ser cualquier función que depende del tiempo, pero no puede ser una función que implique derivadas, ¿no? Primera derivada, segundas u otra derivada, ¿no? Entonces, esto no puede existir, pues, en otras palabras, ¿vale? ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Aquí está. Dice, para explicar por qué el lado derecho de la ecuación de estado no debería involucrar derivadas, ¿no?, de la función u. Dice, vamos a suponer que u es una función impulso unitaria, ¿no?, es decir, delta t, ¿no? Entonces, la integral de esta ecuación 5,18 de esta, ¿sale? Podríamos escribirla así, es decir, para poder integrar, ¿verdad?, esta diferencial, ¿no?, o esta derivada, tendríamos que pues integrar el lado derecho, ¿no? Bueno, ambos lados, ¿no? Pero bueno, lo importante es que al llevar a cabo esta integral o esta integración, ¿verdad?, obtenemos esta expresión, ¿no? No importa tanto estos dos términos, sino el que nos interesa es este, ¿no? Entonces, notando que x2 de t, ¿verdad?, se incluye el término k entre m por delta, ¿no?, por delta t. Esto significa, o esto implica, ¿verdad?, que esta, dice, variable x2, como función del tiempo, ¿no?, y en particular en el tiempo cero, pues es muy grande, ¿no? Tiene una magnitud infinita. Y esto no puede ser, es una especie de... eso no es cierto, ¿no? O sea, en el tiempo inicial siempre hay un valor finito para empezar de la variable de estado, ¿no? Y es algo que se puede medir, ¿no? Entonces si es una cantidad infinita,
pues que sí que no se puede medir, no se puede cuantificar. Eso no es cierto. O sea, eso por eso no se puede aceptar, ¿verdad? Esto dice como para una variable de estado. Es un comportamiento ilógico, digámoslo así, ¿no? Para que me entiendan. O sea, por definición, digámoslo así, una condición inicial siempre la podemos determinar y siempre es finita. Pero aquí lo que estamos obteniendo es que si esta señal impulso unitaria, por definición es una cantidad muy grande, ¿no? Es una cantidad infinita, entonces va a ser infinito el valor de la condición inicial, y eso no es cierto, pues, ¿no? Entonces, por eso, y eso eso se obtiene de suponer, ¿verdad?, que hay derivadas aquí. En este caso, primera derivada, ¿no? Entonces, bueno, esa es la razón, pues, ¿no? Entonces, no debe existir, ¿verdad? En esta representación del espacio de estados, no deben existir primeras derivadas de la variable de entrada, segundas derivadas, etcétera, derivadas en general, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo hacer para que eso no suceda? Pues hay que hacer una serie de transformaciones, ¿no? Y entonces, aquí está la idea, ¿no?, de cómo se podría eliminar para un caso específico, ¿no?, esta derivada. Entonces, vean, supongamos que intentamos eliminar el término en esta ecuación, ¿verdad? Que intentamos eliminar este término, ¿verdad? El término que involucra la primera derivada de u, pues, en esa ecuación 5.18, ¿no? Entonces, una forma posible, dice, lograr esto es definir x1, pues, igual a y, ¿verdad? Como está aquí. Pero la definición de x2, ¿verdad?, cambia. Tendría que ser, en vez de que sea, ¿verdad?, no, solo la primera derivada de y, debe de contener un término que nos ayude, ¿verdad?, a eliminar la primera derivada de u. Entonces, si x2 la definimos como esta diferencia, primera derivada de y menos b entre m por u, van a ver ustedes que es posible eliminar esa primera derivada, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que en espacio de estados, las variables de estados tienen que aparecer con sus primeras derivadas, ¿verdad? Entonces, al calcular primera derivada de x2, aquí está, ¿no? Tengo segunda derivada de y menos b entre m por primera derivada de u. Entonces, sustituyo, o podemos sustituir segunda derivada de y. ¿Dónde está? Toda esta ecuación. ¿Sale? Y vean cómo aquí aparece este término. Pues se nos va a anular, ¿no?, con el otro. Pero bueno, eso es lo que quiero mostrarles. Entonces, estos tres términos no es más que, o no son más que, la sustitución de la segunda derivada de y, ¿no? Esto. ¿Sí? Sí, ¿no? Está menos k entre m y, menos b entre m por primera derivada de y, más b entre m primera derivada de u, ¿no? Y vean, este término es negativo, este es positivo, por lo tanto, adiós, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Ok, y entonces, si seguimos, ¿verdad? Entonces, y es x1, lo sustituyo, y b entre m es primera derivada de y, puedo despejarla de aquí. Primera derivada de y, ¿verdad? Sería igual a x2, x2 más b entre m por u. Aquí está, ¿no? Entonces, vea, menos b entre m por x2, o sea, despejo esta primera derivada de y, pues. Entonces, más b entre m por u. Y este término y este ya se cancelaron, ¿verdad? Ok, entonces continúo, dice menos k entre m por x1, menos b entre m por x2, y sería menos por más, menos, ¿verdad? Entonces, b entre m
por B entre M. Por eso aparece aquí B entre M al cuadrado, por U. Listo. Entonces, dice, así, ¿no? Hemos eliminado el término que implica, ¿no? O que involucra, más bien, la primera derivada de U. ¿Sale? Y bueno, entonces esta sí ya va a ser una ecuación aceptable en esta representación, ¿no? De espacio de estados. No hay aquí derivadas para U, ¿no? Solo U, ¿no? Entonces ya podemos escribir pues esta ecuación, ¿verdad? En forma matricial, ¿no? Entonces, ese es, espero que esté más o menos claro. Que estén más o menos claras estas ideas, ¿no? Entonces, si una ecuación, ¿verdad? Dice dinámica, una ecuación de movimiento, ¿verdad? Involucra U, primera derivada de U, segunda derivada de U, etcétera, se puede haber más derivadas, ¿verdad? Entonces, se tienen que elegir, ¿verdad? Variables de estado de manera tal que se eliminen, pues, estas derivadas. Obviamente, si aparecen estas derivadas, la elección de estas variables de estado, pues ya no es tan simple como en este ejemplo. ¿Vale? Pero, afortunadamente, hay dos métodos. Hay dos métodos para elección de variables de estado, ¿no? Que nos van a permitir lograr la representación, ¿no? Lograr la representación en espacio de estados en donde no aparezcan derivadas para la variable de entrada U. O las variables de entrada en general, porque recuerden, ¿no? En sistemas de múltiples entradas, múltiples salidas, pues tenemos varias entradas, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que sigue, pues, ¿no? Eso es lo que sigue. Entonces, representación en espacio de estados de sistemas dinámicos en los cuales aparecen derivadas, ¿no? En las funciones de entrada, ¿no? De las ecuaciones diferenciales. Entonces, primero, dice, vamos a considerar el caso en donde hay solo una variable de entrada, es decir, la entrada es escalar, pues, ¿no? Es decir, solamente dice una función de entrada U está involucrada, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cómo es la ecuación en general, ¿verdad? La ecuación diferencial de orden n. Aquí está, ¿no? Entonces tendríamos, dice, la ecuación diferencial de este sistema involucra las derivadas de la variable de la función de entrada, ¿no? Entonces, del lado derecho, del lado izquierdo, tenemos la variable de salida, y, aquí está, su primera derivada y hasta su derivada de orden n. ¿Ok? A1, bueno, aquí el coeficiente es 1, luego A1 hasta AN, son los coeficientes, ¿no? Constantes, ¿no? Y del lado derecho, eso es lo interesante, ¿verdad? Del lado derecho tenemos la variable de entrada, dado que es un sistema de una entrada y una salida, ¿no? U es una entrada y es una salida. Entonces tenemos la variable de entrada, o la función de entrada U, porque depende del tiempo, ¿no? Con su derivada de igual, ¿no? De orden n. Normalmente estas derivadas son, el orden de las derivadas de las entradas es menor que el orden de las derivadas de la salida, pero bueno, aquí están poniéndolo igual. ¿Vale? Entonces el punto, esto es derivada de orden n, n-1, y bueno, la variable de entrada nada más, y sus coeficientes, ¿verdad? B0, B1 hasta Bn otra vez, ¿no? Esto ya es lo que ya hicimos. Y van a ver ustedes que en el segundo método que vamos a usar para lograr la representación en el espacio de estados de estos sistemas en donde tienen derivadas en las variables de entrada, vamos a usar las funciones de transferencia. Entonces, por eso teníamos que ver primero, ¿verdad? Lo que vimos en relación a funciones de transferencia. Entonces, en el segundo método se aplica esto, ¿no? Bueno, entonces dice, para aplicar los métodos que se presentan en esta sección, el segundo, ¿verdad? Dice, es necesario que el sistema escrito como una ecuación diferencial que tiene esta forma, pues igual se puede escribir como función de transferencia, ¿no? Lo cual es muy simple, ¿verdad? Ya sabemos que esta ecuación 5,19, pues tenemos que aplicarle, ¿qué?
a cada uno de sus términos transformadas de Laplace, ¿verdad? Y escribir entonces este cociente, ¿verdad? Transformado de Laplace de la variable de salida transformar de Laplace de variable de entrada para obtener este cociente de dos polinomios, ¿no? ¿No? Este es el concepto de función de transferencia, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a empezar a ver hasta dónde llegamos el día de hoy con el primer método, ¿vale? Y bueno, pues para simplificar, pues vamos a tener un sistema de orden 2, ¿no? O de segundo orden. Aquí está. Entonces, el método 1, ¿qué dice? Tenemos este sistema de segundo orden. Entonces, vean la segunda derivada. O sea, debe seguir esta representación, ¿no? Segunda derivada, luego A1 por primera derivada de Y, A2, o sea, AN, ¿no? Por la variable de salida, ¿verdad? Luego B0 es igual segunda derivada, ¿verdad? De la variable de entrada, más B1, primera derivada de variable de entrada, más B2, ¿no? Vean, Bn, ¿no? Por la variable de entrada, ¿no? Ok. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Dice, como conjunto de variables de estado, supongamos, ¿verdad?, que elegimos, dice, x1 igual a y. Vean que lo que cambia es este término, ¿verdad? Entonces, menos un término que contiene una constante, ¿verdad? Beta 0 por variable de entrada, ¿no? Y así. X2, entonces, primera derivada de X1 menos B1 por 1. Y aquí está, que es igual, beta 0 es igual a B0. Esto es importantísimo, jóvenes, que recuerden, ¿verdad?, de dónde vienen estos coeficientes. Entonces, tienen que recordar esta ecuación, ¿no? Porque aquí aparecen los coeficientes que se necesitan para hacer esta transformación, ¿no? Entonces, B0, necesitan saber quién es B0, hasta Bn, igual A1 hasta An, ¿no? Entonces, beta 0, pues es B0, B1 es, beta 1, perdón, es igual a B1 menos A1 por beta 0. Entonces, podemos sustituir aquí beta 0 también, ¿no? Sería A1 por B0, ¿no? En fin. Y bueno, entonces dice, si despejamos en la ecuación 521, despejamos y porque es la variable de salida, ¿verdad? Pues sería igual a esto, ¿verdad? X1 más beta 0, ¿no? Ojo con estos pasos, ¿eh? No, vamos, tenemos tantita atención sobre estos pasos. Entonces, sustituyendo esta ecuación, ¿no? Esta, 525 en la ecuación 520, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, vean, dice y es igual a x1 más beta 0 por u, pero aquí está segunda derivada de y. Entonces, tenemos que calcular la segunda derivada del lado derecho, pues. Por eso aparece aquí segunda derivada de x1 más beta 0 por segunda derivada de u. ¿Sale? Por eso dice, sustituyendo esta ecuación última en la ecuación 520, ¿sale? Luego, A1 multiplica a primera derivada de y. Entonces, calculo la primera derivada de este lado derecho. Entonces, vean, me queda primera derivada de x1 más beta 0 por primera derivada de u, ¿no? Luego, más A2 por, que multiplica simplemente al lado derecho de la ecuación 525, ¿verdad? Y esto es igual a B0 por, bueno, segunda derivada de u. De este lado queda todo igual, ¿no? Por el momento. Pero, dice, ya dijimos, ¿verdad? Que beta 0 es igual a B0 y beta 1 es igual a B1 menos A1 por beta 0, ¿no? Entonces, dice, podemos simplificar esta ecuación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque pues, simplemente se van a cancelar algunos términos, pues, ¿no? Por ejemplo, vean, bueno, este término queda igualito aquí, pero vamos a ver si se cancela. Vean, beta 0 por segunda derivada de u.
pero beta 0 es igual a B0. Vean, como este término, entonces lo puedo escribir como B0 por segunda derivada de U, y de este lado también lo tengo. Por lo tanto, este término lo paso para la derecha y se elimina, ¿verdad? Porque pasa con signo contrario. ¿Ok? Luego, este término, este surge de, aquí, de multiplicar A1 por primera derivada de X1. Ahí no puedo hacer nada, ¿verdad? Pero este, el que sigue, vean, me quedaría A1 por beta 0 por primera derivada de U, ¿verdad? Y y eso, a ver, otra vez. A1 por eh, beta 0, primera derivada de, de, de U. Este, este coeficiente es igual a este, A1 por beta 0. ¿Ok? Y si lo movemos al lado derecho, pues nos quedaría, ¿verdad? Negativo. O sea, A1 beta 0 por primera derivada de U. ¿No? Ahorita van a ver que se va a agrupar en este término, pero necesitamos otro término donde aparezca beta 1, perdón, B1 por primera derivada de U. Pues aquí está, ¿no? Entonces, si agrupamos este término y este que dije que lo pasamos al lado derecho, entonces obtenemos beta 1 por primera derivada de U. ¿Ok? Beta 1 es esto. ¿Vale? Luego seguiría aquí. A2 por X1. No hago más que escribirlo aquí, ¿no? Y con A2 por beta 0 U, aquí está. A2 beta 0 U, signo positivo, lo paso al lado derecho, pasa con signo negativo, ¿no? Y luego tengo otro término donde aparece B2 por U. Entonces, factorizo, ¿no? Y me queda esta diferencia. El coeficiente de U, pues es esta diferencia. Listo. Entonces, efectivamente, ¿verdad? Esta expresión, utilizando estas igualdades para beta 0 y beta 1, la puedo escribir así, ¿no? Entonces, ¿qué más? Dice, de la ecuación 522, entonces, aquí podemos despejar primera derivada de x1. Esto es fácil, ¿no? Entonces, es igual a x2 más beta 1. Y de hecho, esta ya es una de las... no, todavía no. No, sí. Esta es una ya de las ecuaciones de estado, pero bueno. Dice, sustituyendo esta ecuación en la ecuación 526 aquí, ¿no? Vean que no es difícil, solo es álgebra, ¿verdad? No van a tener que, o no vamos a tener que hacer, afortunadamente, todo esto que estamos viendo en este momento, sino, pues, utilizar, ¿verdad? El contenido de matrices y vectores que vamos a ver, ¿no? Pero bueno, es importante ver por qué funciona este método, ¿no? Entonces, sustituyendo, pues, 527 en 526, aquí, ¿verdad? O sea, aquí, ¿verdad? Eh, entonces, tendríamos... bueno, pues esta ecuación, ¿no? Nada más que dejen ver qué es lo importante aquí. Ya. O sea, ¿cómo se sustituye esta ecuación 527 en 526? ¿Verdad? Vean, otra vez. Aquí tenemos segunda derivada de x1. Entonces, calculamos o derivamos esta ecuación 527, ¿no? Para tener segunda derivada de x1. Sería igual a primera derivada de x2 más beta 1 por primera derivada de u, ¿verdad? Aquí está, ¿no? O sea, aquí estoy sustituyendo segunda derivada de x1 con estos dos términos. Y luego, a 1, ¿ok? Multiplica
La primera derivada de x1, pues es esto, ¿no? x2 más beta 1u, luego más a2 por x1, es este, y de este lado queda lo mismo, ¿no? ¿Ok? Y entonces, bueno, agrupando términos y, bueno, simplificando más bien, vean que este término nuevamente se cancela con este, ¿verdad? Y este también, ¿con cuál se cancela? No, más bien se puede factorizar, ¿no? En fin, ya no es tan importante ese detalle. Simplemente, entonces, ¿qué nos queda? Primera derivada de x2, ¿verdad? Este término dije que se elimina con este. Luego, a1 por x2 pasa del lado derecho con signo negativo. Em, A1 beta 1 por U. Ujú. Ya. Sí, son más que factorizaciones, ¿no? Este, vamos, se define este beta 2, ¿verdad? Como toda esta diferencia, y ese es el coeficiente de U. Entonces aquí tenía A1 por beta 1U, ¿no? Aquí está A1 beta 1, ¿no? Con signo negativo porque lo pasamos del lado derecho. Este también pasa del lado derecho y es este término, ¿no? Este y este ya se han cancelado. Entonces, con lo que tenemos que trabajar es con el coeficiente de U nada más, que es este término. Entonces, aquí está agrupado, están agrupados estos tres, ¿no? Y listo. Y listo porque ya tenemos el par de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, ¿no? Esta última, la 528, es la que aparece en el segundo renglón, ¿no? De esta representación matricial, y esta que había dicho, la 527, es la que aparece en el primer renglón, ¿no? Entonces, vean, tiene que ser aquí 0, 1, para poder obtener primera derivada de x1 es igual a x2 más, vean, beta 1, ¿no? Aquí está, por u, ¿no? Y luego el segundo renglón es esta, ¿no? Entonces, menos a2, menos a1, para escribir esta ecuación, ¿no? Bueno, la primera parte. Y luego la segunda, pues es beta 2 por u. ¿Sale? Bueno, pues eso es más o menos. Bueno, no más o menos. Esa es la idea. De ecuación, entonces, ¿qué nos faltan para terminar por hoy? 525. Aquí está la ecuación para la salida, ¿no? Entonces, por eso dice, de la ecuación 525, pues nada más tenemos que escribirla igual, ¿verdad? Esa ecuación en forma vectorial, ¿no? Es una sola salida que dice que es igual a x1 más beta 0 por 1, ¿eh? Aquí está. Entonces, todo. Entonces, estas ecuaciones, dice la 530, esta, y 531, pues es en este problema, ¿verdad? La representación en espacio de estado. Entonces, pues es un poquito laborioso, ¿verdad? Este método, pero no es difícil. Y como les dije, ¿verdad? No, afortunadamente no tenemos que hacer todo esto pues todo este análisis, toda esta álgebra, ¿no? Sino lo que tenemos que recordar es esta ecuación que ya había señalado, ¿no? La ecuación diferencial de orden n, ¿no? De nuestro sistema que tiene o que puede contener derivadas de la variable de entrada, primera derivada hasta derivada de orden n, ¿verdad? Y recordar estas matrices, los elementos que deben de formar esas matrices, ¿no? ¿Y en dónde qué aparecen? Bueno, muchos unos, vean,
¿no? En los primeros n-1 renglones, ¿verdad? Aparecen muchos unos, y en el último renglón aparecen los coeficientes asociados con la variable de salida y sus derivadas, ¿no? Aquí está. Esta es la ecuación, o estas dos ecuaciones son las que hay que recordar, ¿no? Este es el vector de estados, que ya saben, ¿no? Que va de x1 a xn, y recordar estas matrices, perdón, estos renglones de la matriz B, ¿no? Para una entrada solamente, ¿no? Y aquí están, aquí es igual, desde beta 0, beta 1 hasta beta n, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a aplicar para resolver ya un problema, ¿no? Igual esta salida, ¿no? Es una sola salida, un vector renglón que tiene un 1, el vector de los estados, y beta 0, ¿no? Que es igual aquí está, a B0, ¿no? Y así, cómo se obtiene cada uno de esos betas, ¿vale? Ok, entonces, esto es todo de lo que de este primer método, esto es lo que tenemos que recordar, pues, ¿no? Esta ecuación, identificar, ¿verdad? Los coeficientes, el orden, por supuesto, ¿verdad? Y luego aplicar estas operaciones matriciales, ¿no? Y para los betas, aplicar este conjunto de ecuaciones. Listo, ahí le dejamos por hoy. Entonces, en la siguiente vemos el método 2, ¿no? Espero mandarles este fin de semana la segunda tarea. Y si no, va a tardar el martes. Sí, profe, está bien. Muy bien. Pues ahí le dejamos, ¿no? Por si tienen clase ahorita. Entonces, nos vemos, jóvenes. Sí, profe, está bien.